A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y el devocional de hoy tiene que ver mucho con una carta que me gusta. Una de las cartas que más me llama la atención realmente es la carta a los hebreos. Es una carta que realmente nos da una motivación y también nos explica realmente todo sobre la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que el Señor vino a hacer aquí en la tierra por usted, por mí. Todas esas cosas realmente nos explica el sacerdocio, de dónde venimos y para dónde vamos. Por eso es una de las cartas que me llama mucho la atención, porque realmente habla de todo lo que es referente a la supremacía del Hijo de Dios, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y la carta de hoy, el capítulo es el 12, Hebreos capítulo 12, donde nos habla que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Porque fíjense que comienza diciendo Jesús, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. También nos da una motivación de no desmayar. También nos da una motivación de los que rechazan la gracia de Dios. Y también nos habla de un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Me llama mucho la atención esta parte importante, porque nos está hablando prácticamente de los testigos que estamos siempre allí en nuestras vidas. Hay testimonios, hay testigos que están observando cada movimiento de nosotros como cristianos. Por eso hay un dicho popular en el mundo que cuando un evangélico, no digamos cristiano, porque cristiano, todo el mundo es cristiano, ¿verdad? Se llama ser cristiano todo el mundo. Pero cuando un evangélico comete un error, hay un dicho popular en el mundo es, ¿y eso que eres cristiano? Y tienen razón. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra dice que tenemos un derredor, una nube de testigos alrededor nuestro, en derredor dice la palabra, derredor, o sea, alrededor nuestro. Entonces fíjate que la misma palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús. Ellos han puesto los ojos en nosotros. Si el mundo pusiera los ojos en Jesús, ellos realmente pues nos calificarían de que nosotros somos humanos. Nosotros realmente somos humanos. Somos personas común y corriente como todas las personas. Hacemos micciones, hacemos deposiciones, nos enfermamos, nos da virosis. Todas las virosis que pueden haber en el medio ambiente, nosotros las absorbemos muchas veces. Caemos en cama, caemos en cuidados intensivos. Todo lo que una persona humana común y corriente pueda vivir en este planeta, todo lo sufrimos nosotros. Normal. Pero ellos, muchas veces el mundo nos tiene a nosotros como... O sea, realmente no hay palabras para interpretar delante de los ojos del mundo quiénes somos o cómo nos debemos comportar, porque al parecer para algunos todo tiene que ser perfecto, cuadriculado, y realmente no es así.
realmente no es así. Entonces, al parecer ellos como que han puesto los ojos en nosotros y de pronto no admiten errores de nosotros. Estamos hablando del mundo hacia nosotros. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. Ahora, la iglesia de Cristo, usted y yo, la iglesia, los que conformamos el cuerpo de Cristo, usted y yo, los evangélicos, no podemos caer también en esa trampa, en la trampa del mundo. Porque muchas veces también nosotros lo estamos haciendo. Que un error cayó en el camino de un hermano, o un hermano cayó en un error, o se equivocó el hermano o la hermana. Entonces, también lo condenamos, también lo señalamos, también lo vituperamos. Entonces realmente no tenemos los ojos puestos en Jesús, tenemos los ojos puestos en la persona, sabiendo que nosotros vamos a cometer errores diarios. Pero la palabra nos dice a nosotros, puesto los ojos en Jesús, en Jesús. El autor y consumador de la fe no es el hombre, no es el pastor X, no es la pastora Y. No. El autor y consumador de tu fe se llama Jesús, Jesucristo de Nazaret. Porque él fue el que sufrió en la cruz. Él fue menospreciado y él es el que está sentado a la diestra del trono de Dios. Eso se los he explicado yo a mis alumnos, porque él está sentado a la diestra. ¿Por qué matan a Esteban? ¿Cuál fue la blasfemia que dijo Esteban? Entonces la consideración que nosotros debemos tener realmente es el sufrimiento de Jesús en la cruz. Dice la palabra que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él mismo se hizo pecador sin pecado. Él mismo se condenó sin merecer esa condenación. O sea, él mismo se condenó por nosotros. Por mí se condenó. Por mí se hizo pecador. Creo que por usted también. Por eso la palabra dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No hemos aguantado, yo creo que ni el 1%, fíjate, de lo que el Señor aguantó. Algunas versiones dicen que no hemos resistido hasta derramar sangre luchando contra el pecado. No hemos resistido hasta verter sangre de nuestro cuerpo. Y esto me hace recordar cuando Jesús estaba en el Sinaí. Estaba orando, y dice que sudó tanto que sudó gotas de sangre. Porque él lo que estaba haciendo allí, fíjate que estaba orando, pero lo que estaba sufriendo allí, nuestro Señor, era una guerra espiritual. Estaba combatiendo contra el pecado, que lo asediaba él también. Había llegado a un extremo martirio, combatiendo contra la corrupción del pecado. Allí hubo una guerra espiritual, si no lo sabía. Me gusta esta cita bíblica porque dice, mire, que ustedes no han resistido nada. Ustedes nunca han derramado gotas de sangre por los poros. Ustedes no han resistido todavía el porcentaje que resistió batallando contra la lucha contra el pecado. Y en la lucha que libramos nosotros todos los días, todavía no hemos resistido eso que resistió Jesús en el monte Sinaí. La ciencia médica dice que se le subió tanto la presión arterial que no infartó, no se desmayó.
Y podría hacerlo porque él era una persona común y corriente aquí en la tierra como nosotros. Alguien dijo por ahí, hace unos meses, que como humano había perdido la batalla. Y en parte tiene razón. Claro, porque es que esa era diríamos, la estratagema de Dios, la estratagema del Padre, era que como humano, el mundo y Satanás creyeran de que él había perdido, de que él había perdido. Es que el enemigo estaba alrededor también, observando. Mira cómo lo lloran, mira cómo lo aman. Él estaba observando, mira lo que hacían con el cuerpo de Jesús, lo masacraron completamente. Y el enemigo pensó en algún momento que había obtenido la victoria. Y el enemigo pensó en algún momento realmente de que Jesús como humano había perdido la batalla. Y esa era la estratagema que el Padre tenía, para darnos la victoria a nosotros. Entonces fíjense que es un tema muy bonito. Por eso es que nos habla también de la disciplina del Señor. Nos habla de que nosotros no debemos desmayar cuando somos reprendidos. No nos digamos mentiras. Cuando nos llaman la atención, entonces desmayamos en la fe y nos desmotivamos. No. Mire, por toda institución, por toda empresa, por todo cualquier lugar donde usted pase, siempre debe haber disciplina. Y siempre hay llamados de atención. Y los súbditos o los subalternos deben, en todas partes. Porque si usted es una persona que trabaja, usted sabe que usted en cualquier momento debe recibir una disciplina, un llamado de atención de su jefe, de su superior. Y eso no lo puede desmotivar a usted. Y si en algún momento lo desmotiva, porque de pronto lo va a desmotivar como humano, como persona, sí va a desmotivar en algún momento, pastor, claro. Pero la palabra dice que no desmayemos, o sea, eso no es motivo para yo retirarme, porque yo tengo que aguantar la exhortación, el llamado a atención. Por eso el Señor nos habla de la disciplina también. Esto es una disciplina. El Evangelio es una disciplina. Lo que pasa es que han confundido el término disciplina. Creen que disciplina es colocar y castigar al hermano. No, no solamente eso. Esto es una disciplina. Esta es una disciplina. Porque aquí esta es una empresa prácticamente celestial y los negocios de esta empresa son las almas, no mías, las almas del Señor. Por eso es que el Señor nos habla todos los días claramente de todas estas cosas. Ahora me gusta esta parte que nos habla del reino inconmovible. Hay un reino inconmovible en Hebreos capítulo 12, 18 en adelante. Y dice, porque no habéis acercado al monte que se podía palpar. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto me hace recordar el día que bajó Moisés del monte, que eso tiene su interpretación también, baja del monte y el pueblo no pudo resistir ver el rostro directamente de Moisés. Y Moisés tuvo que colocarse un velo, porque ellos no podían soportar. Ellos no podían soportar tampoco la voz, que era como de trompeta, la voz de Dios directamente. Entonces Moisés tuvo que interpretar. Dice la palabra que no pudieron soportar los que se les ordenaba. No pudieron soportar. Y era tan terrible lo que se veía que el mismo Moisés dijo, estoy espantado, estoy temblando. Ahora Isaías dice, ¿quién podrá resistir la presencia del Dios de los cielos? ¿Quién puede resistir la presencia?
Nadie puede resistir la presencia. Nosotros temblamos bajo la unción del Espíritu Santo. Nosotros temblamos bajo la presencia, envueltos en la presencia del Señor. Temblamos. Pero fíjate que en el versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos. ¿Esos quiénes son, pastor? Todos somos nosotros primogénitos. Todos, absolutamente todos. Porque recuerden que yo les he enseñado que la primogenitura, escucha bien, la primogenitura celestial no tiene nada que ver con la primogenitura natural. Escrito está, la primogenitura de la tierra no tiene nada que ver con la primogenitura celestial. Porque usted puede ser el último, fíjate. Usted puede ser el último de la familia. Usted puede ser el menospreciado de la familia. Usted puede ser a ese que tienen en poco en la familia. Pastor, y eso está escrito. Eso está escrito, hermano. Está escrito en la palabra cuando recuerden de David. David era el último, el que estaba arrinconado. Arrinconado. Y realmente, hermano, ese fue el escogido, ese era el primogénito. Ahora, pastor, en este tiempo me han preguntado quiénes son los primogénitos. Todos nosotros somos primogénitos. Pero por eso es que Jesús tenía que morir y tenía que resucitar para ser el primogénito. Primogénito entre todos los hermanos. O sea, Jesús es nuestro primogénito y Jesús es nuestro hermano primogénito. Es reconocido por nosotros como el primogénito. Ahora, hay dos cosas que tenemos que también entender. Hay dos cosas que tenemos que entender conforme a esto. Conforme a esto. Cuando nace Jesús, vamos a mirar una parte importante que tengo que explicar. En una parte importante. Porque hay dos cosas en las cuales no podemos entrar en confusión. Una cosa es la primogenitura y otra cosa es ser unigénito. Y la Biblia nos habla de unigénito. Dice por acá, vamos a mirar en el Evangelio de Juan. Fíjate que en Evangelio de Juan capítulo 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pastor, ¿qué significa unigénito? Unigénito significa único en su especie. Único en su especie. Único, nacido único, como tal. El único. En el griego es monogenes, único, no hay nadie más en su especie. Eso es Jesús, dice la palabra, cuando se refiere a unigénito, único en su especie. Ahora, cuando Jesús muere, resucita, ya viene siendo primogénito para nosotros en la parte espiritual, hermano mayor. Pero fíjese que se dice de María, era unigénito para Dios, único en su especie. Pero cuando Él nace, vamos a mirar lo que dice allí la palabra, porque todo está escrito, hermano, todo está escrito. Vamos a mirar lo que dice en Lucas, creo que dice en Lucas por allá. Vamos a buscar esa cita bíblica en Lucas. Aquí está. Mateo también lo dice. Y en Lucas capítulo 2 también lo dice. Cuando viene el nacimiento del Señor. Pero la palabra dice claramente
que entonces nació primogénito de ella. Entonces, cuando se habla de primogenitura, quiere decir que habían otros. Bueno, en Mateo capítulo 1 también lo dice. Mateo 1:25, cuando habla de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, hay que mirar la diferencia entre primogenitura y unigénito. Era unigénito para Dios, único en su especie, unigénito para Dios. No había más en esa especie. Pero fíjate que para María era primogénito. Y primogénito significa que era el primero entre muchos, o el primero de todos. Y lo confirma Lucas capítulo 2. Ahí está la Biblia. No hay por qué pelear en contra de esto. En Lucas capítulo 2, confírmelo usted a ver si estoy hablando lo que estoy hablando. En Lucas capítulo 2, 6 dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Lucas 2, 7 dice, y dio a luz, ¿quién? María. Dio a luz a su hijo primogénito. De María no era el unigénito. Entonces, si habla de que María, Jesús, era su hijo primogénito, era porque tuvo más hijos, ella con José. Pero el primogénito para ella fue Jesús, y el unigénito del Señor, de Dios, del Dios Padre, es Jesús. Y hay una controversia, pero si la palabra dice que dio a luz su hijo primogénito, hubiese dicho entonces que María dio a su hijo unigénito, pero no lo dice, dice primogénito. Entonces, Jesús nace, crece, se desarrolla, cumple el ministerio, se multiplica, pero la multiplicación fue después de muerto. Entonces, es algo como controversial, pastor, porque el ser humano o los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros en biología, con referente a los seres vivos. Y para nosotros también, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, nosotros los humanos. Pero fíjate que en Jesús fue nacimiento, crecimiento, muerte en Jesús, estamos hablando en Jesús, resurrección y multiplicación. O sea que nosotros somos parte de la reproducción y somos parte de la multiplicación de nuestro Señor Jesucristo. Usted hace parte de la multiplicación de Cristo. Usted hace parte de la reproducción de Cristo. No podía ser como un ser humano natural. Entonces Jesús nació, creció, murió, resucitó y se multiplicó. Ahora nosotros somos parte de la multiplicación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que para nosotros Él es el primogénito, es nuestro hermano mayor. Pastor, ¿dónde dice eso? Me han dicho muchos hermanos que me han preguntado, me consultan en el WhatsApp, y a mí me gusta, a mí no me molesta. Le digo a los hermanos que usted me pregunte por WhatsApp, pero yo le voy a responder siempre con la palabra. Espere de mí una respuesta bíblica. Y muchos hermanos saben que es así. Muchos hermanos y hermanas me han escrito por WhatsApp, pastor, mira, yo necesito saber esto. Yo no le voy a responder que yo creo, no. Vamos a la palabra. Esa es mi frase. Vamos a la palabra. Escrito está. Y en la palabra hay un discernimiento y hay un paralelismo. Y en la palabra hay antonimios y sinonimios. Y yo le voy a explicar conforme a la palabra. Por eso me gusta vamos a la palabra. Entonces dice que
Jesús era unigénito de Dios, pero era primogénito de María. O sea que María tuvo más hijos, porque está hablando de primogenitura. Por eso estamos hablando de posiciones. No estamos hablando de las posiciones celestiales, son las mismas que las posiciones naturales. La primogenitura en nosotros no tiene nada que ver con la posición natural, con la posición que tú tienes dentro de tus hermanos. Para algunos sí, de pronto algunos son primogénitos y fueron los primeros que el Señor llamó para este camino. En algunos se ha cumplido, pero en el caso mío no. En el caso mío yo soy el cuarto, tercero de los que están vivos, y yo fui el primero para estar en el camino. Creo que a usted le ha pasado también. Usted puede ser el último. Gedeón era el último y Gedeón se quejó. Isaías era el último, era el segundo. El primogénito era Ismael, fíjate. Por eso es que habla de la esclava y de la libre. Pero el primogénito, para Dios, primogénito, era Isaías. O es Isaías. Pero a Ismael le pegó adelante, pero ese no era el primogénito del Señor, sino era el segundo. Al igual que David, era el último, era el octavo, pero era el primogénito. Creo que me estoy haciendo entender, primogénito de Dios. Lo llamó a él para que dirigiera. Al igual que José, conocen la historia de José. José era el penúltimo entre todos ellos. Y el Señor le plació y lo llamó para que gobernara. Entonces, Romanos 8:29, búsquelo por favor, yo le agradezco que usted busque o apunte la cita bíblica. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Ah, pastor, yo no sabía esa cita bíblica. Bueno, ahí dice, para que Él, o sea, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito. Para mí, Jesucristo es mi hermano mayor. Mi hermano mayor. Y reconozco su primogenitura. Mi hermano mayor. Mi primogénito. Lo reconozco como mi primogénito. No en la descendencia mía, sino antes de mí, porque las cosas en la vida celestial es completamente, yo se lo he dicho a mis alumnos, en el cielo se manejan las cosas inversamente proporcional que en la tierra. Es diferente. Es completamente diferente. Por eso es que ellos allá le preguntaron al Señor. Le preguntaron sobre alguien que se casó. Alguien que se casó y murió el primer esposo. Después se casó con un hermano. Después murió también. Después se casó con el tercero, con el cuarto, hasta llegar creo que al séptimo, dice la palabra. Y ellos estaban inquietos por eso. Y le preguntaron al Señor, Señor, ¿y entonces en el cielo, si esta estuvo aquí casada con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7 de los hermanos? Porque eso era aceptable, que moría el esposo y se podía casar con un hermano, con alguien de la familia. Fíjate que está en Mateo capítulo 22. Vamos a leerlo, porque escrito está. Mateo 22:24 dice, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, bueno, no estaba equivocado, ¿verdad? Hubo entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, o sea, todos murieron. Y después de todos también murió la mujer. En la resurrección preguntaban los saduceos, que dicen que no había resurrección. O sea, esto era para tentarlo a él. Esta era una pregunta tentadora porque los saduceos no reconocían
no aceptaban la resurrección. Y entonces ellos le preguntan, en la resurrección, de pronto habrán dicho, si es que la hay, o sea, como que para atropellar al Señor, para tentarlo, para avergonzarlo, dijeron, en la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron aquí en la tierra, ¿verdad? Y le responde Jesús con toda sabiduría, erráis. Fíjate cómo le responde Jesús, erráis. Pastor, y en este tiempo hay muchos hermanos que están errando. ¿Y por qué, pastor? ¿Por el diablo? No, porque ellos no están leyendo las escrituras. Porque usted no está haciendo un estudio bíblico personal. Por eso yo invito siempre que usted haga, usted mismo, no espera el devocional de la iglesia. Hay los que tienen esa dicha de recibir un mensaje devocional diario de la iglesia, de la congregación. Hágalo también. Yo no le digo que no lo haga, hágalo. Pero usted debe llevar, usted hermano, usted hermana, debe llevar un estudio personal de la Biblia. Hoy voy a leer el libro de Génesis, voy a leerlo con mucha calma. Si usted no entiende, pues pregúntale al maestro de su congregación. O pregúntenos a nosotros, como lo han hecho muchos hermanos y hermanas, y nosotros le respondemos con la palabra. No espere respuesta humana, espere respuesta bíblica. Un hermano me hizo una pregunta hace unos días. Me llamó desde el exterior, fíjate, desde el exterior. Y yo le respondí con esa pregunta que él me hacía, con 5 versículos bíblicos. Y el hermano me dijo, pastor, todo está completamente claro. Gloria a Dios, porque todo está en la escritura. Ahora Jesús le dice a ellos, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Fíjate, ignorando las escrituras. En ese tiempo no estaba el evangelio escrito. Estaban las escrituras, los papiros. Y él dice, mira, usted está equivocado porque usted no está leyendo las escrituras. Y uno de los consejos que el Señor da para este tiempo también es que tenemos que escudriñar las escrituras si os parece a ustedes. Si a ustedes les parece y creen que hay vida eterna, escudriñen las escrituras. Ese fue el mensaje que nos dejó el Señor. Y el poder de Dios. No ignoren ni las escrituras ni el poder de Dios. Dios tiene mucho poder, es todopoderoso. Dios para mí no es poderoso, Dios es todopoderoso. Porque poderoso cualquiera dice, no, yo soy poderoso, qué hombre poderoso, tiene plata, casa, carro y beca. Qué poder tiene, qué poder tiene esa nación, qué poder. Pero para mí, Dios no es poderoso, Dios es todopoderoso. Y creo que para usted también. Ahora el Señor les dice, ustedes están equivocados, porque en la resurrección, ojo, ni se casarán ni se darán en casamiento, como aquí usted está acostumbrado a ver en la tierra, ¿verdad? Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, como los ángeles, como los ángeles. Pero respecto a la resurrección de los muertos, le pregunta, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Por eso es que el hermano mayor de nosotros se llama Jesucristo. Y lo reconocemos como primogénito, el primero. Ahí lo dice Romanos. Y yo contra eso no peleo. Ni tampoco hay discusión contra eso. Bueno, para mí no hay discusión. No sé si hay gente que le gusta discutir. Pero es que, pastor, pero es que, mi hermano, lo dice la palabra. Dice, para que Él sea el primogénito, que usted lo reconozca como el primero entre todos o entre muchos.
Y fíjate que en Colosenses 1:18, mire lo que dice Colosenses confirmando lo que dice Romanos. Colosenses 1:18 dice, y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, el cuerpo somos nosotros, la cabeza es Él. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, no solamente es el primogénito entre todos, sino también es el primogénito. Pastor, pero si antes de Jesús murió mucha gente. Sí, pero no murió por mi pecado. No pagaron por mí. El único y exclusivo que pagó e hizo eso por mí y por usted fue Jesucristo. Y fíjate que Jesús entonces es el primogénito, unigénito de Dios, único en su especie, primogénito de María, primogénito entre muchos hermanos, primogénito entre los que murieron, porque todos murieron, pero nadie dijo voy a pagar, no, nadie lo hizo. Y también dice que es primicia, primogénito, entre los que resucitaron, para ser primicia. Él fue primicia para ser primero. Entre los que resucitan también, o sea, nueva vida. En 1 Corintios 15:20. Es que esto es bonito, esto es hermoso, esto es precioso, hablar de Cristo. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo, aleluya, alabado y bendito el nombre del Señor, hosana, hosana, hosana al Rey. Yo siento que tu casa se está llenando de unción, está reforzando la unción en cada rincón de tu casa, oh Ramashia. En cada rincón de tu casa se está llenando la unción, está penetrando por cada rincón de tu casa. Cada poro de la pared de tu casa se está llenando de unción en esta mañana, en esta hora. Estamos hablando de Cristo y estamos hablando del Espíritu Santo. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, primogénito, de los que durmieron es hecho, primogénito, de los que durmieron y de los que resucitaron. Por eso la palabra dice que muchos se levantaron. Cuando el Señor resucita, cuando el Señor muere y resucita, muchos se levantaron. Pero se levantaron después que Él resucita. No podían levantarse antes. Eso está por allá en las Escrituras también. Vamos a mirar, creo que está en el Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 27. Vamos a mirar. Me gusta irme a la palabra. Dice que se presentaron a muchos. Me gusta eso. Y entonces llega el informe de la guardia y dice que resucitaron y se presentaron a su familia. Pero el primero que tenía que resucitar era Él. No podían anteceder, como dice la palabra, o sea, vamos a ser arrebatados. Pero los levantados, dice en Tesalónica, esto es palabra, palabra, palabra. Los levantados van a ser primero los que durmieron. Por eso los que duermen en Cristo, en la fe en Cristo, así muera como sea. Yo siempre lo estoy diciendo, hermano mío, casi todos los días. No importa la manera como muera un cristiano evangélico, no importa. Que se decapitó, que un accidente, que murió quemado, que murió ahogado, que murió de sida, que murió de cáncer, que murió de la peor enfermedad. Aleluya. Jehová vive. No es la manera como muramos. Porque si nos ponemos a investigar cómo murieron los apóstoles, los discípulos, usted va a terminar llorando.
Mira la manera que murió Jesús. Ah, no, es que el Hijo de Dios, mira cómo murió. Mira cómo lo desgarraron, mira cómo lo picaron. Mira cómo lo reventaron. Mira cómo lo picaron, mira. Y nadie dijo era que estaba en pecado. No es la manera como las personas partan de este mundo. Alguna vez alguien me dijo, no, pastor, es que todos vamos para el mismo lugar. Espérate un momentico. Todos vamos para un cementerio, si es que los que se logran ir al cementerio. No todos. No todos van para una fosa. Algunos se van a perder en el mar o en el fuego. Algunos cuerpos van a desaparecer aquí en la tierra. Ya aceptemos que digan entonces los que son sepultados. Van para un sepulcro, sí, van para una tumba. Algunos dicen vulgarmente para el mismo hueco. Bueno, listo, yo lo acepto. Para el mismo cementerio u otro cementerio, sí, van allá a pudrirse el cuerpo. Pero no todos vamos para el mismo lugar celestial. Por eso es que hace unos días hablaba sobre la doble ciudadanía que tenemos. Usted y yo tiene una doble ciudadanía. Pastores, que yo soy colombiano de Racamandaca. Yo soy puro colombiano, criollo. Sí, hermano, pero si usted aceptó a Cristo, está dentro del camino de Cristo. Se mantiene a pesar de los sufrimientos en Cristo. Usted tiene una doble ciudadanía, igual que yo. Tenemos doble ciudadanía, igual que yo. Ahora, si usted quiere renunciar a la ciudadanía, bien pueda. Entonces mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 27, 52. Gracias al Espíritu Santo no me avergüenza, no me deja con la palabra iniciada. Mateo 27, 52, consúltelo por favor, tome nota. Mateo 27, 52 dice, y se abrieron los sepulcros, eso fue la resurrección del Señor, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, habían muerto antes, ¿verdad? Se levantaron. Y el 53 dice, y saliendo de los sepulcros, me gusta este segmento que viene, después de la resurrección de Él. O sea, no salieron los cuerpos y se presentaron y resucitaron antes de Cristo, no, primero Cristo, para ser primogénito de entre los que mueren y resucitan, para ser primicia, dice por allá Romanos y Colosenses. Después de la resurrección de Él, ¿de quién, pastor? De Cristo. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vinieron a la santa ciudad, vinieron a sus casas, resucitado, y aparecieron a muchos. Yo creo esa palabra. Yo la creo. Imagínese a alguien que haya muerto y resucitó y se le presenta en su casa. Mira, yo estoy aquí porque yo crié en Cristo y Cristo me resucitó, ahora me voy con Él. No es fábula ni es ciencia ficción. Escrito está. Hasta el centurión que vio todo, terremoto, todo, él vio todo, los centuriones, los soldados. Y el centurión dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios, verdaderamente. Por algo lo tuvo que decir. Glorioso nuestro Señor Jesucristo. Yo me agarro de la palabra, yo sé lo que dice la palabra, yo le creo a la palabra. Por eso es que esta cita de Hebreos, algunos predican solamente el amor de Dios, 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 amor de Dios.
Pero hay que también decir que la palabra dice y enseña que Dios es un fuego consumidor. Y no podemos omitir esa cita bíblica. No es amenazante, es de doctrina. Por eso es que Hebreos 12:23 dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, para usted y para mí. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Es Jesús. No hay otro nombre sobre la tierra. No hay hombre de mujer ni nombre de hombre que sean mediadores. Solamente Jesús. No hay abuelito, no hay abuelita, no hay hermanito, no hay hermanita, no hay mamita, no hay papito. No, 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 no. Mi madrina, no, 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 no. Para nosotros, Jesús. Para el mundo, otros. No vamos a sacarnos canas verdes ahora peleando con el mundo. No, que solamente eso. Hay que persuadirlos, predicarles que el único es Jesús. El único es Jesús. Ahora, fíjense lo que dice, la sangre rociada de Jesús, estamos hablando de Jesús, que habla mejor que la de Abel. Dice por allá en la carta de Pedro que nos rociamos la sangre de Cristo. Esa es una pelea también, los hermanos discutiendo, no, que la sangre no puede, me cubro con la sangre de Cristo, la sangre no puede cubrir, porque eso era en el Antiguo Testamento. Mire hermano, la Biblia dice que la sangre de Cristo usted la puede rociársela a usted y a su casa también. Es espiritual y es de fe. Y aquí mismo dice que la sangre es rociada. Yo di una enseñanza sobre dónde está la sangre de Cristo, por qué la tomamos. Ahora, no se puede tomar como un amuleto tampoco. Porque hay gente que la toma como amuleto, pero con sus actitudes, con C, pisotean la sangre de Cristo. ¿Por qué dice que hablan mejor que la de Abel? Pastor, me han preguntado. Porque la de Abel, dice la palabra, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La de Abel, él muere, pero él no murió por mí. Abel no muere por mí. Abel muere por causa de, fíjate, del causa de la fe, por causa de la adoración, porque su hermano Caín le dio envidia. Pero la sangre de Abel no fue rociada sobre mí. Él no muere por mí, no muere por la humanidad. Pero Jesús sí muere por la humanidad. Y su sangre la podemos tomar para nosotros. Ahora, para cerrar, sigue diciendo, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, hay dos puntos seguidos, en el versículo 27 de Hebreos 12, 27. Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, nuestra ciudadanía es inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, Él lo confirma, es fuego consumidor. Alabado y bendito el nombre